buenos días para todos y para todas las que se están conectando, los que se están conectando a este nuestro día número 13 del Congreso Internacional de Psicología Online. Estamos muy contentos de que estén conectados a esta hora. Invitamos a que las personas que han venido estando con nosotros puedan compartir con otras personas este video, que interactúen con nuestras publicaciones, que es lo que nos está permitiendo llegar a muchas más personas. Les damos la bienvenida, gracias a las personas que se conectan, Diana Tangarife, Magnolia, Marta Isabel, Kevin, Paola, bueno, Elizabeth, Rosa, Jenny, bueno, todas las personas que se van conectando. Hoy con dos ponencias en la jornada de la mañana, en la jornada de la noche vamos a tener otras dos ponencias. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Vamos a ir dando inicio a esta presentación, a esta ponencia de nuestro 22 de octubre en horas de la mañana. Nos acompaña el doctor Pedro Antonio Fernández Ruiz de la Universidad Autónoma de Baja California. Doctor Pedro, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal, doctor David? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí contento de compartir este espacio. A ti, muchas gracias. Pedro es colombo mexicano, bienvenido de nuevo a casa, así que gracias por estar con nosotros. Les voy a contar un poquito quién es Pedro. Pedro es psicólogo, magíster en Ciencias Humanas y Sociales con especialización en Psicología de la Universidad de Lyon Lumière de Francia. Es investigador en adicciones y doctor en Psicología, PhD en Psicología. Pedro, bienvenido. Gracias por haber aceptado esta invitación y qué bueno tenerte con nosotros. Vamos a ir arrancando, ir prendiendo motores. Pedro nos va a hablar en esta conferencia sobre las características conductuales, afectivas y cognitivas de la abstinencia a drogas para el fortalecimiento de un programa de prevención de recaídas. Pedro, una pregunta antes de iniciar, mientras se van conectando las demás personas. Vamos a saludar por acá, Jenny, Pilar, bienvenidas, buenos días, agradecemos, compartan estos videos, compartan estas posibilidades con otros profesionales. Pedro, ¿por qué trabajar en estos temas de adicción? Es un tema que a todos nos compete, pero muy poca gente se involucra con la problemática. ¿Qué te motivó a trabajar en esto? ¿Cuál es esa recomendación para los estudiantes? Yo creo que siempre que hablamos de adicciones pensamos inmediatamente en drogas y evidentemente cualquier tipo de sustancia tiene hoy en día una relevancia importante pues por el tema de narcotráfico, de consumo y de cultivos, ¿no? Pero esto es un tema trascendental, es un tema que está demarcado por un sistema que es capaz de moldear nuestras conductas, ¿no? Entonces, lo primero que le puedo preguntar al público es ¿cuántas veces ha visto el celular el día de hoy? ¿Y cuántas veces ha interactuado con las redes sociales? Entonces, las adicciones van mucho más allá que las sustancias. Hay un sistema de entretenimiento y de tecnología actual que está demarcando un comportamiento problemático. Entonces, es de interés, creo, para todos entender qué es una adicción realmente, ¿no? De acuerdo contigo. Bueno, pues vamos a dar inicio. Doctor Pedro Antonio Fernández, PhD en Psicología. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y lo escuchamos. Ok, muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy, muchas gracias pues por la invitación y el día de hoy compartiré la línea de investigación que tenemos en el grupo de investigación Psicología de las Conductas de Riesgo. Este grupo de investigación lo conformamos diferentes especialistas. El líder de este cuerpo es el doctor Agustín, quien es especialista en impulsividad y marcadores conductuales. La doctora Luisa García, que es especialista en neurociencias. Y yo, este servidor, como se dice aquí en México, especialista en adicciones, ¿no? Entonces, ustedes verán estos diferentes líneas o objetos de estudio dentro de lo que hablaremos el día de hoy, ¿no? Entonces, lo aclaro porque la especialidad la tiene diferentes profesionales, pero alimentan la investigación. Pues el objetivo de hoy es que analicemos los aportes que tienen los modelos neurobioquímicos y particularmente de neuroimagen de la conducta adicta en la investigación básica y en su aplicación en la prevención de recaídas, que esa es la conclusión del día de hoy. O sea, vamos a construir
toda la fundamentación empírica que demarca la línea de investigación y que a su vez lo que se encuentra o lo que se halla en la investigación básica demarca lo que va a ser la investigación aplicada. En otras palabras, estudiar los objetos que tienen interés clínico en el campo de las adicciones. Me parece importante citar esta frase de un gran científico mexicano, un neuropsicofarmacólogo, donde resume de manera muy creativa, pues el mundo integral de la biología, la psicología, la cultura, la sociedad en un solo aspecto, ¿no? Entonces me voy a permitir leerlo. El cerebro es un órgano delicado que dirige nuestros actos, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Esto significa que las drogas capaces de alterarlo actúan en lo más esencial de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, todo objeto, toda sustancia que sea capaz de alterar nuestro órgano, en este caso el cerebro, es capaz de atentar contra la humanidad, ¿no? Entonces, eso es un mensaje muy claro y que tenemos que tener, pues, en cuenta a lo largo de esta sesión. Para comenzar y para introducir un poco en el tema de los modelos, pues, les presento el modelo del cerebro adicto que es propuesto por Nora Volkow. Voy a resumir muy brevemente, estos modelos son bastante extensos, pero pues con el propósito del día de hoy vamos a mirar cuáles son los aportes de cada uno de ellos, ¿no? Nora Volkow es mexicana, pero actualmente es nacionalizada americana en Estados Unidos, es la presidenta del Instituto Nacional de Drogas de Abuso de Estados Unidos y ha liderado todo lo que ha sido la investigación de neuroimagen, particularmente del sistema mesolímbico, ¿no? Entonces su interés es mirar la actividad dopaminérgica en cerebros tanto normales como en cerebros de personas que tienen problemas de adicción. Y estos años de investigación la llevaron a concluir que existe un problema de intercomunicación entre las zonas subcorticales y las zonas corticales del cerebro, ¿no? Esta primera propuesta ella la sustenta hablando de cuatro grandes sistemas, ¿no? El primer sistema de recompensas, que recordemos que inicialmente para que una persona tenga a futuro un problema de adicción, pues necesita sentir placer. De hecho, todos sentimos placer. Es una situación, por eso desde filosofía se dice que somos personas hedónicas, ¿no? El placer es un sistema o es un mecanismo, no es un objetivo, recuerden, es un mecanismo para obtener cosas, ¿no? Entonces, finalmente, lo que ella dice es que cuando una persona experimenta un consumo o interactúa con una droga, pues este sistema de recompensas liderado por el núcleo accumbens, pues genera estallos dopaminérgicos considerables, otorgándole pues inicialmente un valor subjetivo a esa experiencia sensorial, ¿no? Esta información pues no tiene que ser tratada, ¿no? Y pues tiene que ser elaborada pues con otras estructuras del cerebro que están correlacionadas a ciertos tipos de funciones, ¿no? Entonces, este disparo dopaminérgico pues llega a otras estructuras como el hipocampo, como la amígdala, donde se retiene información valiosa para luego volver a identificar ese estímulo, ¿no? Entonces, como puede ser información espacial, como puede ser información episódica, información también, información emocional, o sea, se le empieza a otorgar diferentemente estructura a esa experiencia previa para que el cerebro pueda recordar con precisión cuál fue el estímulo que estuvo relacionado pues a esa actividad dopaminérgica, ¿no? A su vez, pues esta información tiene que ser tratada motivacionalmente, ¿no? Y en esto pues se encarga toda la corteza orbitofrontal, en el que se le atribuye por primera vez un valor relativo a esa experiencia. Este valor relativo pues permite al sujeto estimar, anticipar la conducta, las consecuencias de la conducta, estimar los riesgos, darle un valor motivacional que regule qué esfuerzo debe hacer para conseguir esto, ¿no? Y finalmente, pues viene pues, la corteza prefrontal con todas sus otras áreas, ¿no? Para regular la conducta y decirle, ok, muy bien, o sea, efectivamente es un estímulo importante, pero es lunes,
o es jueves, 10 de la mañana, y en este momento no podemos tomar cerveza, ¿no? Entonces, esa autorregulación es la que finalmente nos permite a todos tomar decisiones, vamos a decir, contextualizadas, ¿no? Recuerden que pues aquí están todas las funciones ejecutivas, la planeación, la toma de decisiones, la estimación del riesgo, bueno, un sinfín de funciones que regulan la conducta. Y de acuerdo a esta autora, pues hay un problema de intercomunicación y las personas que tienen un problema de trastorno grave de adicción, pues no tendrían esa autorregulación y estarían a merced del sistema de recompensa, de la memoria y de la motivación, ¿no? Sin embargo, este modelo ha sido, pues vale la pena mencionar, ha sido ampliamente criticado, pero tiene una gran validez. ¿Cuáles han sido las dos críticas particulares? Que ese problema que ella menciona de intercomunicación de autorregulación o de control inhibitorio de la conducta, han encontrado que la población adicta sí goza de esa facultad para otro tipo de actividades, es decir, que sí logra inhibir la conducta efectivamente para otro tipo de actividades. Entonces, aparentemente no es una falla relacionada directamente, no es una falla permanente, pero sí es una falla relacionada a un estímulo en particular, que en este caso es la droga. Y lo segundo es que personas sanas encontraron también problemas de autorregulación. Finalmente, la evidencia que se ha acumulado a lo largo de los años y como lo vamos a ver el día de hoy, ha logrado demostrar que una característica de la persona adicta es una falla en el control inhibitorio y un debilitamiento en las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, ese es el primer gran aporte que nos deja este modelo, y es que hay un debilitamiento en las funciones ejecutivas, que es característica en la población que tiene un problema de adicción, y en el control inhibitorio, ¿no? Eso lo tenemos que guardar como primer mensaje. El segundo modelo del que vengo a hablar es un poco más antiguo, pero es el que me permite presentar el tercero, que es la teoría motivacional del proceso oponente. No sé si han escuchado hablar de esta teoría, pero esta teoría fue estudiada casi en los años 80 por Solomon con personas que tenían problemas de consumo de heroína. Y es una teoría que habla de que las emociones son bifásicas y son paralelas, son concomitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la expresión de una emoción siempre va acompañada de otra. Hay una emoción primaria que la secunda una reacción secundaria, que es oponente a esta primera. Un ejemplo muy sencillo: si alguien cuenta un buen chiste, este estímulo es capaz de generar un estado de euforia, como lo podemos ver en esta primera, déjenme, en esta primera gráfica que vemos. Vemos que alguien contó el chiste y estamos en un estado eutímico, en un estado de ánimo pues normal, tranquilos, nos saca de este grado de neutralidad y se viene la euforia, ¿no? En este caso se manifiesta instrumentalmente con una carcajada, con movimientos pues hacia arriba y hacia abajo, o sea, cuando nos reímos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no viniera esta parte bifásica? Es la reacción secundaria, esta, si la ven aquí, y aquí emerge una reacción secundaria que es oponente a la alegría, que en este caso sería la tristeza. Entonces, esta tristeza, que en este caso tiene un componente, un balance negativo, se va a restar al componente positivo de la reacción primaria y va a regular este estado de euforia y lo va a nivelar. Y todos hemos experimentado esto. Entonces, ¿qué pasa después de la carcajada? Que la risa se va regulando, la alegría se va regulando, y luego viene un periodo de estabilidad y finalmente una finalización un tanto brusca en el que se experimenta un efecto oponente a la risa o a la alegría, y luego la persona finalmente en esta suma y resta de balances o de valencias pues logra nuevamente un estado de normalidad. Esto tiene cierto grado de lógica y lo demostró pues evaluando también la actividad dopaminérgica. ¿Por qué? Imagínense que alguien cuenta un buen chiste, que alguien suelta una carcajada y que la carcajada no termina durante 5 minutos. Ya algo pensaríamos inmediatamente que algo anda mal. Entonces, las reacciones secundarias
nos permiten finalmente regular la manifestación adaptativa de las emociones. Ok, ahora, ¿cuál es la gráfica de las personas con problemas de heroína? Con el paso del tiempo, vean la diferencia, con el paso del tiempo, las personas con problemas de consumo de heroína tienen dos situaciones. Ya el consumo no permite un estado de euforia considerable, si lo podemos ver en la primera gráfica, en la parte de arriba. Y segundo, la reacción secundaria, en este caso sería el malestar, ¿no? La disforia o el estrés, se apodera del proceso. Es decir, la reacción primaria, que es la que debería estar manifiesta, ya no está tan manifiesta porque la reacción secundaria, que en este caso es un malestar, se apodera del proceso. Y por lo tanto, las personas con un problema de adicción, que se está demostrando aquí, terminan siendo gobernadas por una reacción secundaria negativa oponente a la euforia, que en este caso es la disforia. Lo que trato de decir aquí es que con el paso del tiempo, los consumidores ya no están consumiendo por obtener un estado de placer o eufórico, sino están consumiendo para evitar un estado de malestar. Dentro de la gráfica que ustedes están revisando aquí, o bueno, que vemos en pantalla, vemos pues el estado de humor, el estado anímico de la persona, que aquí debería, esto es lo que llamamos eutímico, ¿no? Que es estable, pero para una persona adicta, con el paso del tiempo, estos procesos oponentes van perdiendo fuerza y van decayendo. ¿Por qué? Como veremos después, por un desajuste bioquímico o un desajuste en las sustancias que controlan el mecanismo de placer y el mecanismo de alivio, ¿no? Y esta situación conlleva a generar un proceso de estrés considerable en la persona, y se activaría en este punto de la historia un nuevo proceso que denominaron alostasis. Alostasis es un proceso, vamos a decir, homólogo, similar a la homeostasis. Recuerden que la homeostasis está relacionada más a los procesos metabólicos y fisiológicos, y la alostasis está exclusivamente relacionada a los procesos internos del cerebro cuando percibe que está bajo mucho estrés, ¿no? Entonces, cuando se percibe que está bajo mucho estrés, inicia un proceso de alostasis, que el B es el estado de estrés considerable, y recuerden que ya aquí a nivel estamos en una valencia negativa. Cuando está tratando de recuperarse y ve que le cuesta trabajo, inicia un proceso de alostasis que trata de mantener o ayudar al sujeto a enfrentar esa situación, pero como no lo logra, pues se presenta nuevamente el consumo, que permite en este caso ya no experimentar euforia, sino funcionalidad, y la persona ya consume por funcionalidad o por alivio, pero no por placer, y luego viene de nuevo la caída, ¿no? Y este proceso se va repitiendo y lamentablemente se va empeorando con el tiempo. Entonces, el segundo mensaje que nos deja este modelo es que existe un nuevo proceso que se llama alostasis, que es enfrentar la situación de estrés, que hay un estrés presente y que por lo tanto el estrés y las emociones no son comórbidas a este fenómeno, sino concomitantes, o sea, que hacen parte del fenómeno de la adicción. Entonces, la pregunta que yo podría hacerles acá a ustedes es que los jueves y los viernes, cuando van a un bar a tomar, ¿van porque realmente desean hacerlo o porque quieren liberar la carga de estrés? Entonces, ¿qué está controlando ese proceso? O sea, ¿realmente hay una ansiedad por consumir o hay un deseo genuino, placentero para obtener placer, ¿no? Eso hay que reflexionarlo, ¿no? Y bueno, entonces eso, situándolo en los mecanismos de aprendizaje, nos dice algo, que cuando inicia el consumo, que aquí la vemos como la línea azulita, inicia por el mecanismo de placer, y eso es algo normal, porque el placer, como lo mencionaba, pues es el mecanismo para obtener cosas, supervivencia, punto, ¿no? Sin embargo, cuando empieza, en cuanto
se trata de sustancias, incluido el café, porque el café es una droga, incluido el tabaco, porque es una droga, incluido el alcohol, que es una droga. De hecho, el alcohol es de las drogas más dañinas y está regulada y está legalizada, y regulada entre comillas, ¿no? Porque realmente le permiten a las licoreras hacer de todo. ¿Y qué genera con el paso del tiempo? Una desregulación del sistema de recompensa, porque se instaura un malestar, ¿no? Entonces la conducta adicta inicialmente, o bueno, la conducta de consumo inicialmente aparece o es reforzada por el reforzamiento positivo, pero cuando empieza a surgir este proceso de estrés, este malestar, esta disforia, pues el cerebro percibe que el sujeto está en un estado de malestar y el cerebro es muy sofisticado. Entonces le dice al sistema dopaminérgico y al encargado de la serotonina, perdón, le dice, espera un momento, ustedes ya no son encargados de reforzar aquí. Necesito activar otros neurotransmisores encargados del alivio del dolor para que me busque una solución a este momento que yo estoy pasando. Lamentablemente, donde pierde la partida el cerebro es que termina reforzando la misma conducta que lo llevó a tener el problema, que en este caso es el consumo, ¿no? Entonces, por alivio empieza la persona a consumir, pero el malestar sigue creciendo y el malestar es tan grande que los efectos disminuyen considerablemente con el paso del tiempo y las cantidades de la droga tienen que aumentarse, que eso se llama neuroadaptación y tolerancia, que es un criterio del DSM-5, ¿no? Entonces, finalmente la conducta de consumo termina siendo controlada por el mecanismo de aprendizaje y reforzamiento negativo con conductas de escape y evitación. Entonces, y aquí les recuerdo, para los que leyeron El Principito, lo que el Principito le preguntó al borracho, o sea, ¿por qué consumes alcohol? Y el borracho pues le dice, pues consumo alcohol para olvidar mi problema de alcoholismo. Entonces, es justamente esa paradoja en la que se encuentran la mayoría de adictos, o sea, que están consumiendo para justamente escapar de esa misma situación, y es una paradoja contra paradoja, ¿no? En resumen, lo que les estoy comentando aquí es que con el paso del tiempo, el refuerzo positivo va perdiendo esa capacidad de liberación de dopamina, los receptores dopaminérgicos no actúan de la forma que deberían actuar por el cambio neurobioquímico que está surgiendo, y existe pues una pérdida o la capacidad de sentir placer, que es la anedonia, e incluso yo le incluiría ahí la incapacidad de experimentar o interpretar emociones en sí mismo y en los demás, que es la alexitimia, ¿no? Entonces, en otras palabras, hay un aplanamiento emocional significativo seguido de un malestar. Entonces, este malestar que se va instaurando aquí, creemos que se va a aliviar con el consumo, pero con el paso del tiempo va empeorando y termina ¿qué? Manteniendo no solo reforzando la conducta adictiva, sino empeorando los síntomas a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, y aquí en la parte de abajo, pues vemos que quienes controlaban la conducta, en este caso la dopamina, terminan perdiendo ese control y la terminan obteniendo la corticotropina, la dinorfina, algunos neuropéptidos que están encargados del manejo del dolor. Por lo tanto, cuando la persona vive un síndrome de abstinencia, pues la manera de tratar su abstinencia, ya sea aguda o crónica, es con el consumo, y es donde viene la recaída. Esto, ya para finalizar, lo trata de explicar George Kopp, que es el presidente del Instituto Nacional de Consumo de Alcohol y Alcoholismo en Estados Unidos, y habla de un proceso cíclico de cómo comienza un consumo normal y termina en un consumo de adicción. El consumo, como lo he dicho inicialmente, pues está operado o está controlado por el reforzamiento positivo, pero algo hay que recordar aquí del condicionamiento clásico. En ese momento que se obtiene pues este destello dopaminérgico, esa interacción eufórica con la droga, recuerden que el cerebro es una máquina de aprendizaje mediada por el placer, pues condiciona estímulos neutros
que están alrededor de esa experiencia y los condiciona para asociarlos a la droga y lograr anticipar la consecución o la obtención de la droga, ¿no? Entonces, eso ocurre en la ingesta. Y para hacer el ejemplo muy sencillo y muy real, eso lo pasa con el café de esta mañana, ¿no? Con el café que se tomaron esta mañana. Cuando ustedes se levantan, y para aquellos que toman café, pues el aroma del café, la hora del día, el momento se asocia al café. Y también les hago, les hago una pregunta como, bueno, no una pregunta, sino una reflexión. Hace 10 años tomaban la misma cantidad de café que hoy, o hace 5 años, o ha aumentado las dosis, ¿no? Entonces, eso también habla justamente de este proceso, de este ciclo. Cuando para la ingesta, cuando hay un retiro del consumo, viene un síndrome de abstinencia, que al inicio de los consumos se presenta como una reducción de energía, luego como una pérdida, un poco de euforia, pero finalmente viene con un proceso de ansiedad, de depresión, de inquietud, de aislamiento y de estrés, ¿no? Lamentablemente es imperceptible para nosotros al inicio cuando interactuamos con algunas sustancias o en este caso con tecnología, este retiro o esta manifestación del afecto negativo, como dicen, porque al comienzo no se percibe como un malestar. Y esto es un arma de doble filo porque el cerebro nos va a indicar el malestar cuando ya está instaurado el problema, ¿no? Y por último, nos habla de un ciclo de preocupación y anticipación que no es otra cosa que la activación de toda la corteza prefrontal y orbitofrontal que dirige la conducta a objetivos. Y aquí habla nuevamente del debilitamiento de las funciones ejecutivas que están a merced de los estímulos condicionados, es decir, que estos estímulos condicionados son capaces de generar ansias, capaces de generar un craving irreprimible, irrefrenable, que finalmente lleva a un debilitamiento de la voluntad de la persona, instaura una conducta de compulsión y hace que esta persona sea hipersensible a estos estímulos y por lo tanto a la recaída, ¿no? Entonces, como vemos acá, este ciclo, lo que nos propone entonces es, o lo que nos explica es que iniciamos un uso normal, que viene siempre una abstinencia, la abstinencia siempre va a estar presente desde el primer momento que interactuemos, pero con el paso del tiempo, luego llevamos ese uso que era normal a un uso más regular, un tanto habitual, ¿no? Ya hay un deseo manifiesto por consumir. Finalmente, ya luego pasamos no a un deseo solo manifiesto de consumir, sino a ciertos actos compulsivos, ¿no? Actos compulsivos que están relacionados pues al alivio del dolor y el malestar. Y finalmente ya tenemos un trastorno instaurado, leve, moderado o grave, que el grave es la adicción. Y acá, pues retomando un poco el modelo propuesto por Salomon, pues vemos cómo se va desregulando el sistema de recompensa considerablemente hasta instaurar el sistema disfórico, perdón, la fase disfórica, el malestar, y que termina siendo controlado por otros neurotransmisores, ¿no? Entonces, miren aquí esta tabla de resumen en el que nos habla que cuando interactuamos en la primera fase con una sustancia, pues tenemos un efecto eufórico, pero que a medida que va pasando el tiempo, ese efecto eufórico va perdiendo fuerza, luego ya solo hay un efecto placentero y finalmente ya simplemente se consume para escapar de la disforia, ¿no? La manifestación de la abstinencia al inicio, como lo mencionaba, es una reducción de la energía, luego una reducción de esa manifestación placentera y finalmente ya una instauración del afecto negativo como la depresión, la ansiedad y la inquietud, ¿no? Y la preocupación y anticipación, que en este caso es básicamente la parte motivacional que está dirigida a la búsqueda de la droga, pues inicialmente pues no era algo que perseguíamos, simplemente que estaba dentro del repertorio ambiental, luego hay un deseo manifiesto de la droga y finalmente se instaura un proceso de obsesión. Entonces, esto que vemos aquí es básicamente un problema de adicción, ¿no? Entonces, habría que mirar quiénes estamos acá, quiénes estamos aquí y quiénes estamos finalmente en este último proceso. Entonces, en resumen, pues tenemos una disforia instaurada, hay una reactividad al estrés y a los agentes estresores, tenemos un craving, unas ansias imperiosas, que esto es un criterio psicológico, ¿no?
y el rol de las funciones ejecutivas pues está dirigido a la búsqueda e ingesta, ¿no? ¿Cuáles son los objetos? Entonces, ¿qué nos dicen estos modelos? A mí, ¿qué me dicen como investigador y a nuestro grupo de investigación que tenemos que estudiar los siguientes objetos de estudio? La abstinencia aguda y crónica, las funciones ejecutivas, que utilizamos el modelo de Miyake, con el control inhibitorio, la flexibilidad mental, la actualización, que también se conoce como memoria de trabajo, propuesta por Badley. El afecto negativo, estudiamos por ahora la depresión, la ansiedad y el estrés. La impulsividad, la hemos estudiado con marcadores conductuales a través de tareas de descuento temporal, la impulsividad a través de la medición de diferentes tests que miden diferentes tipos de impulsividad. Y para el caso nuestro de Baja California, en México, las metanfetaminas, el cristal y el ice. ¿Por qué? Porque para nuestro caso es una sustancia emergente, bueno, yo diría que ya no es tan emergente, que es una sustancia que está generando un impacto en la salud mental considerablemente, y todo esto asociado también a, pues al desarrollo humano, ¿no? O sea, se pierde el potencial del desarrollo humano en esta situación. Nosotros, igual que Colombia, pues hemos pasado de ser un país que antes era de tránsito bueno, aquí era de tránsito, ahora se volvió de producción y de tránsito, y en Colombia era solo de producción, ahora es de producción e incluso también de tránsito por todo lo que viene de Perú y Ecuador. Y nos hemos convertido, comparados a nosotros mismos y a nuestras propias tendencias, países consumidores, ¿no? Para el caso particular del cristal, cuando en las encuestas nacionales le preguntan a todos los que están en un centro de rehabilitación por qué llegaron a pedir ese servicio de tercer nivel, resulta que más del 43% de ellos lo hacen por el cristal. Y para el caso de Baja California, casi el 73%. Entonces, y estamos hablando de que aquí en Baja California hay por lo menos mínimo 150 centros de rehabilitación altamente formalizados ante las autoridades, ¿no? Hay un aumento en los laboratorios de producción de metanfetaminas tanto en México como en Estados Unidos, y pues por el control o por esta guerra de drogas en el control de sustancias legales, pues ha emergido este tipo de sustancias, ¿no? Y pues por ahora incluso ya los datos clínicos actuales nos dicen que tenemos que meternos con el fentanilo, pues porque ya es una sustancia también de impacto. Y también se me olvidó mencionar pues la heroína, por ejemplo, para que se den cuenta como la idea de qué es lo que está pasando en Baja California. La metanfetamina es la cuarta droga de inicio, es decir, que hay gente que no consume alcohol, ni tabaco, ni marihuana por primera vez, sino es metanfetamina. Y la heroína es la séptima droga de inicio, o sea, está muy lejana. Pero cuando vemos el impacto, es decir, cuánta gente tiene un problema de adicción por drogas, el primer lugar lo ocupa la metanfetamina y el segundo lugar lo ocupa la heroína, ¿no? ¿Qué hallazgos se han encontrado de manera general en el estudio de la abstinencia a metanfetaminas? Tenemos un bajo funcionamiento cognitivo, ¿no? Hay problemas de control inhibitorio, en este caso cognitivo, de errores tipo stroke. Tenemos problemas en la fluidez verbal con las pruebas de fluidez verbal, el Fast Animal o el PMR, de acuerdo a lo que estén ustedes utilizando, que eso nos habla de los procesos de memoria, de actualización e incluso algo de flexibilidad mental, y la toma de decisiones, que pues es también la planeación de la conducta, ¿no? Estos son estudios que se han hecho en China, Estados Unidos, Rusia, bueno, es todo lo que se tiene actualmente en abstinencia. En cuanto a las funciones ejecutivas, en cuanto a la memoria, tenemos evidencia de que tienen problemas en memoria verbal, memoria a corto plazo y déficit atencionales. Que algo importante que olvidé mencionar es que también hay un modelo actual, no lo mencioné por falta de tiempo, que habla del sesgo atencional y la atribución saliente o desaliencia de los estímulos, ¿no? Ese sesgo atencional es un criterio clínico que también está tanto en la ansiedad como en la depresión, pero ahora está manifiesta en la adicción. Es decir, que el sujeto omite un montón de información durante el tratamiento de la información para darle exclusividad
solo al tratamiento de información relacionada a la droga, es decir, que hay un sesgo atencional, o sea, todos los procesos atencionales van a estar exclusivamente trabajando para la consecución de la droga, ¿no? Otros hallazgos hemos encontrado homogéneos en abstinencia de metanfetaminas, pues solo confirmando pues problemas de impulsividad, también en la liberación de la dopamina, en la recapturación de la dopamina, en la velocidad de respuesta y tratamiento de la información, en el estrés, en el historial de consumo, que para nuestro caso salió algo sumamente importante, pero lamentablemente una debilidad de esta línea de investigación a nivel mundial es que hay datos heterogéneos. En algunos se encuentran que hay mejorías y en otras no hay mejorías, pero eso es una situación metodológica más que de hallazgos, porque no todos los estudios investigan más de 9 meses. Ese es el límite. Normalmente le dan seguimiento hasta el 9º mes. Y actualmente lo que nos dice la literatura dentro de las sugerencias metodológicas es que tenemos que investigar por lo menos de 1 a 2 años con seguimiento a toda la población para saber realmente qué pasa en las mejorías a largo plazo, ¿no? En nuestro caso, en Baja California, nosotros desde el grupo de investigación hemos hecho 3 estudios, uno en el 2018, otro en el 2019 y uno actual en el 2020, ¿no? Y ahorita pues por la pandemia pues detuvimos un nuevo diseño que íbamos a aplicar para este semestre. En el primero fue un diseño transversal con solo la participación de 34 personas consumidoras en abstinencia, pero todas ellas hombres de 17 a 51 años. En el segundo estudio hicimos un diseño transversal, pero ya aprendimos de ese primero y de la investigación empírica y decidimos hacer medidas repetidas, es decir, darle un seguimiento de al menos de 2 meses, ¿no? Y finalmente un tercer estudio, y bueno, en ese segundo participaron 90 hombres, 40 consumidores y 40 controles, es decir, no consumidores para comparar. Y en el último estudio hicimos un diseño ya longitudinal con 3 medidas durante 6 meses, ¿no? Y lo que proyectábamos ahora era hacer un estudio nuevamente longitudinal, que sería el último, con medidas de al menos 1 año. Todo esto para reunir información suficiente para tomar decisiones a la hora de diseñar un programa de intervención, que les anticipo, no de rehabilitación de adicciones, de prevención de recaídas. La prevención de recaídas le han dado como un papel secundario, siempre se habla como un entrenamiento y creo que está subestimado. Es decir, hay un cambio de paradigma que queremos hacer, no hablar de la conducta adicta, sino hablar de la conducta de abstinencia. Entonces, cuando empecemos a hablar de la conducta de abstinencia, vamos a saber prevenir la recaída. Si hablamos de la conducta adicta como un todo, pues la conducta de abstinencia va a ser una parte, ¿sí?, muy segmentada y no vamos a poder entenderla. Y aquí lo que buscamos es entender qué pasa durante la abstinencia. Y la droga de impacto, pues, es de 74. ¿Cuáles fueron los hallazgos en estos 3 estudios? Son hallazgos confirmatorios de lo que les he venido hablando. Hemos encontrado, pues, fallas en los procesos atencionales. Recuerden que este primero fue solo de una cohorte, entonces no fue comparativo, solo correlacional. Entonces encontramos una correlación positiva o una deficiencia en los procesos atencionales, en el control inhibitorio, ¿no? Es un aporte al modelo del cerebro adicto. En la fluidez verbal, una vez más, aquí la memoria de trabajo manifiesta y parte de la flexibilidad, y la memoria, en este caso, una tarea tipo Stenberg, que es el recuerdo de un número cuando dentro... bueno, se le muestra un número, una serie de números al sujeto y luego un solo número y él tiene que decir si sí o si no estaba ahí, ¿no? Entonces, los errores en este caso, en este tipo de memoria de trabajo, pues fueron considerables, ¿no? En el 2019 medimos pues ahora mucho más variables, medimos pues el afecto negativo y el historial de consumo. En la depresión que encontramos, miramos que había una mejoría en el tiempo. Eso era un dato esperable porque pues toda la investigación que se ha hecho desde los años 70 hasta la época, cuando una persona recibe tratamiento, pues hay mejorías a lo largo del tiempo, ¿no? Pero decidimos hacer las mediciones longitudinales. En el estrés, encontramos que a mayor estrés, mayor ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, es algo confirmatorio del modelo de los procesos oponentes, también del ciclo de la adicción.
no hay mejorías a través del tiempo en el control inhibitorio, ¿no? Entonces ya ahí nos dice que tenemos que prestar mucha atención al control inhibitorio en términos clínicos. Nuevamente problemas en la fluidez verbal y sin mejorías a través del tiempo. Y hay un dato sumamente importante para la intervención. A mayor número de recaídas, mayor es el valor de sensibilidad a la entrega de la recompensa de la demora. En otras palabras, quien ha tenido un historial de consumo de recaídas considerable es una persona en la que hay que trabajar considerablemente la impulsividad, porque es más sensible a la entrega de la demora del reforzador o de la recompensa. Y este otro perfil, encontramos que aquellos que tenían menos de 10 años de consumo tenían mejorías en su desempeño significativas a aquellos que tenían más de 10 años. Entonces, son cuestiones que tenemos que plantearnos desde el tratamiento para darle un tratamiento especializado a perfiles diferentes, porque no todas las personas vienen con ese mismo perfil o con esa misma historia, perdón, de consumo. En este último, vamos a entregar los resultados el siguiente año en un congreso internacional en psicología que financió este estudio, encontramos varias cosas importantes, ¿no? Confirmatorias, igual generan aportes a los modelos que ya estudiaron este fenómeno. Nosotros lo tenemos que estudiar para contextualizarnos en Baja California, ¿no? La ansiedad y la depresión se correlacionaron con el estrés autopercibido, ¿no? El desempeño cognitivo tiene una correlación negativa con la ansiedad y el estrés, es decir, que a mayor estrés y mayor ansiedad, menor desempeño cognitivo o viceversa. Encontramos mejorías a lo largo del tiempo en el desempeño cognitivo y en el afecto negativo, ¿no? Eso es, bueno, un desempeño cognitivo general. Sin embargo, vuelve a surgir aquí un tema de fluidez verbal y en control inhibitorio y flexibilidad mental. La fluidez verbal se asoció a la impulsividad, es decir, que los procesos de memoria, por lo tanto también procesos atencionales básicos están relacionados a la impulsividad. Y por último, pues no hay mejorías significativas tanto en el control inhibitorio y la flexibilidad mental. Entonces, el resumen de estos hallazgos que nos dicen que tenemos que trabajar exclusivamente el control inhibitorio cognitivo, la flexibilidad mental y la memoria, ¿no? No solo como agentes neuropsicológicos, sino también todo aquello que está relacionado en la vida práctica o en la vida normal del sujeto que dependa de este funcionamiento cognitivo. Segundo, la impulsividad y la sensibilidad a la recompensa, pero esta está asociada ¿a qué? A un historial de consumo y a las recaídas. Bueno, ya la última y nos vamos, como le dijo la muerte al borracho, ¿no? ¿Cuál es la nueva hipótesis en la intervención? Es relativamente sencilla, pero tenemos que cambiar el discurso para que ese discurso que está centrado en el problema, es decir, hablamos de la conducta adicta, se centre en la solución, que es la conducta de abstinencia. Eso es lo primero. Lo segundo, vemos que es una transición del placer al alivio, ¿no? Entonces, ¿de qué se debería tratar la intervención en psicología? Pues ayudar a la persona a pasar del alivio al placer. En otras palabras, la eficacia de nuestra intervención debe medirse en los estados placenteros del sujeto y no en los estados de alivio. Si mi intervención, esa es una hipótesis, no estoy afirmando nada. Si mi intervención simplemente brinda alivio, estoy reforzando los mecanismos de reforzamiento negativo. Y por lo tanto, sea lo que sea, mi intervención, como la eficacia que hablaba esta semana el doctor Efren, pues no va a servir. Y por eso, cuando uno revisa toda la evidencia empírica en cuanto a la eficacia de los tratamientos, pues la terapia cognitivo-conductual, mindfulness, las terapias integrativas de familia, salen a relucir por sus altas tasas de eficacia. Sin embargo, cuando uno revisa el mantenimiento de estos efectos a 1 año, a 2 años, es muy reducido. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿son eficaces no solo porque saben abordar el objeto de estudio o no son eficaces porque están reforzando simplemente los mecanismos de alivio? Entonces, al sujeto hay que enseñarlo, incluso ahí me faltó una flecha, no solo aprender a obtener placer, que eso se hace a través de un proyecto de vida, ¿no? Sino también a obtener bienestar. En otras palabras, es activar toda el área mesolímbica, dopaminérgica y activar toda el área relacionada a la serotonina.
es llevar al sujeto del alivio al placer, porque le estás volviendo a enseñar a vivir, y del placer al bienestar, que es pasar de la dopamina a la serotonina, ¿no? Entonces, y aquí pues una reflexión para ya finalizar y mostrar la propuesta de tratamiento brevemente. Recuerden que si ustedes están haciendo una dieta, voy a dar siempre este ejemplo con la dieta, ya para finalizar, que me quedan 8 minutitos. Cuando tú estás haciendo una dieta, la mayoría de veces, lamentablemente, fracasas porque estás obstinado a frenar el mecanismo de placer. El mecanismo de placer no se puede frenar, es algo innato, es algo natural. No le puedes decir al cerebro que vaya en contra de algo. Si tú vas pasando por un buen lugar, ves unos buenos tacos, ves unas buenas empanadas, ves una buena hamburguesa, un perro caliente, un hot dog, lo que sea, pues ni modo, vas a tener que decirle que sí, porque ese es el deseo, ¿no? No le puedes decir que no. Esa es la peor estrategia que uno puede hacer a la hora de hacer una dieta. Pero aquí no digan, ay, es que el profe Pedro está diciendo que todos vayamos a comer. No. Lo que yo estoy diciendo es que a ese cerebro hay que enseñarle a obtener placer diversificadamente. Si yo le enseño que puede obtener placer a través de un hot dog, a través de una lectura, a través de la danza, a través del estudio, a través del deporte, a través de buenas relaciones interpersonales, a través de vivencias familiares, a través de un hobby, a través de una pasión, a través de la religión o una experiencia espiritual, pues yo le estoy dando ya una gama de 10, 8, 9, 10, 11 opciones a la persona para obtener placer. Por lo tanto, ese cerebro, a la hora de que se enfrente a ese hot dog, a ese taco, pues va a decir, no lo necesito, no va a ir en contra de esa emoción. ¿Por qué? Porque sabe que puede encontrar placer de otra forma. Dice, no me lo como porque yo mañana voy a salir a montar bicicleta. O no me lo como porque más tarde voy a encontrarme con mi familia. Entonces, ahí está la clave de la obtención del placer. Hay que enseñar a obtener placer. ¿Y cuál es la propuesta? Pues desde la terapia cognitivo-conductual, primero es enseñar, lo primero que tenemos que hacer con los sujetos, y esto es un modelo que esperamos poder aplicar en un centro de rehabilitación aquí en estos años, es enseñarles a hacer análisis funcional de la conducta, el ABC de la conducta, la relación de triple contingencia. ¿Cuáles son los estímulos discriminativos que te anuncian la conducta de consumo y cuáles son las consecuencias de este consumo, ¿no? Entrenarlos muy bien en este aspecto, que la persona reconozca todo su sistema ambiental que lo está llevando a consumir inicialmente. Segundo, como el problema es del control inhibitorio, del craving, de las ansias, es decir, que los estímulos asociados a la droga están tan amalgamados al aprendizaje del sujeto, pues tenemos que entrenarlo en todos los principios de condicionamiento clásico, que es inhibición recíproca y contracondicionamiento. Es poner a combatir el deseo de consumir con la relajación, el deseo de consumir con la meditación, el deseo de consumir con el entrenamiento de estonificación muscular. Es retirarle, reducirle el potencial que tienen los estímulos con la experiencia de relajación o de la activación del sistema parasimpático, ¿no? Y o el contracondicionamiento, que es lograr que la persona le retire todo ese poder a ese estímulo y otorgarle uno nuevo, ¿no? Una vez pasado esta etapa, pues ahora sí lo entrenamos en terapia cognitivo-conductual, ¿no? Toda la evaluación, en este caso los pensamientos automáticos, el sistema de creencias permisivo del consumo, hay unas 12 tipos de creencias relacionadas a las conductas adictas y todas las estrategias de afrontamiento que recaen en la parte conductual, e incluso ahí podríamos meter algo de autoeficacia, cognitivo-social y modelamiento, ¿no? Cuarto, para hacerlo mucho más real, porque pues, lamentablemente esto hay que ponerle algo de dinero, utilizar técnicas de biofeedback y realidad virtual en experiencia de exposición a estímulos. O sea, antes de que el sujeto salga, ya después de haber pasado estos 3 procesos, vamos a exponerlo a situaciones, pero en un contexto controlado a través de la realidad virtual y medido a través de técnicas de biofeedback, ¿no?
donde van a poner a prueba ¿qué? Ese segundo entrenamiento de inhibición recíproca y contracondicionamiento. Y finalmente, es el manejo de contingencias, que en este caso es el cambio de las consecuencias de su conducta, que ahí el manejo de contingencias, ¿qué es? Proyecto de vida. El proyecto de vida. Un proyecto de vida, pues, ligeramente, pues, sofisticado al que incluso hay que enseñarle cómo establecer objetivos, cómo establecer metas, indicadores de eficacia, que son los planes de acción y actividades, ¿no? Y bueno, eso básicamente es lo que quería compartir el día de hoy. Aquí está mi correo y pues muchas gracias por su atención. Perfecto, Pedro. Muchas gracias. Muy interesante esta propuesta. Hay varias preguntas, te las voy a formular. Nos quedan más o menos unos 5 o 7 minutos para completar esta parte del ejercicio. Bueno, primero pues agradecen por el estudio, agradecen por la presentación. Preguntan, ¿se podría hablar de una cantidad de recaídas que pueda tener estos pacientes o no es posible? Frente a eso, ¿sí llegan a recuperarse del todo? Hay una pregunta que hace Claudia Viviana. Ok, pero ¿la pregunta hace referencia al número de recaídas? Sí, la pregunta dice que si podríamos hablar de una cantidad de recaídas en el proceso, o sea, como que desde el modelo que ustedes manejan, si hablamos de un número de recaídas. Muy bien. De hecho, la recaída hace parte del proceso, ¿no? La recaída se va a manifestar y es algo de hecho natural, no solo es de la adicción. Piensen en su peor defecto de carácter y cuántas veces han recaído en hacerlo. Entonces, la recaída es algo, primero, natural en el ser humano, por lo tanto, que se va a presentar. Lamentablemente, en las adicciones, pues es algo que va a ser mucho más susceptible, que va a ser mucho más vulnerable, va a estar presente ahí. Entonces, incluso hay que entrenar tanto a la familia como al sujeto para el manejo de las recaídas, la comprensión de la recaída y la toma de decisiones en las recaídas, que lamentablemente cuando uno tiene una mirada del macrosistema en cuanto al sistema de salud se refiere y al proceso de tercer nivel que llevan las familias, no se les educa lamentablemente justamente en qué va a pasar después del centro de rehabilitación, cuáles son las expectativas, el pronóstico. Bueno, sí se les explica, pero finalmente no hay un entrenamiento en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, cuando una familia llega por primera vez a consulta, tienes que explicarle que el proceso puede durar de 1 año a 5 años. Y hay que decírselo desde ese momento porque eso es lo que dice la literatura. Son raros los casos, si existen, que se recuperan rápidamente, ¿no? Perfecto, Pedro, muchas gracias. Bueno, Marisol nos hace unas preguntas, voy a hacértelas rápido para que podamos responderlas. Okay. ¿Las drogas afectan de igual modo el sistema nervioso? Todas tienen un perfil diferente. El perfil que vimos ahora o que se está caracterizando es el de metanfetaminas, pero para el caso del alcohol es diferente, para el caso de marihuana es diferente y de hecho está dentro de los indicadores de eficacia de tratamiento. Cada tratamiento para cada droga debe ser diferente. Ok. ¿Las drogas pueden desencadenar alteraciones psicológicas? Sí, están asociadas comórbidamente a otros tipos de trastornos, ¿no? Entonces, o los pueden exacerbar o pueden crear este tipo de trastornos, ¿no? Perfecto. Estas son preguntas rápidas. ¿En cuánto tiempo de consumo se les llama adicción? De acuerdo al DSM-5, una persona que por lo menos presente más de 7 síntomas los últimos 12 meses, síntomas de impulsividad, compulsión, pérdida de actividades, deberes, de placenteras, etcétera. Pero en lo personal, en mi criterio clínico, con 3 meses que una persona esté consumiendo, porque eso es lo que está pasando con la metanfetamina y el naftalino, ya podemos, a mi manera de ver, hablar de una adicción. Perfecto, bueno, nos quedan 2 minutos. Cuando una persona trata de dejar una droga y entra en una etapa o en un estado de abstinencia, ¿cuánto tiempo podría pasar hasta recuperarse total o parcialmente? Pues ese es el asunto que nos tiene aquí reunidos. Tratar es el quiz de este asunto. De estimar, de reducirlo, es muy variado, es muy variado. De acuerdo. ¿Qué pasa si en esa recaída no se logra salir de la situación de nuevo? Porque la persona no tiene planes ni personas en quien apoyarse.
Ok, recomiendo mucho leer el libro Entrevista Motivacional y particularmente el modelo transteórico del cambio nos habla cómo cambia las personas y esas recaídas son aprendizajes. La cuestión es la interpretación que la persona le da a esa recaída. Perfecto. ¿Cómo hacer si la familia es un factor de ambiente para consumo del adicto? Bueno, habría que valorar, o sea, es una pregunta muy particular, ¿no? De acuerdo. Bueno, aquí hay un montón de preguntas, les agradecemos a todos por formularlas, pero yo quisiera preguntarte algo frente al tema de consumo para cerrar ya en este momento que ya se está conectando la doctora Janet Torres, y es cómo se abordaría el tema hoy que, pues digamos que se utilizan muchos centros de rehabilitación de reducción del daño, cuando desde el modelo de prevención de recaída que ustedes manejan, ¿cómo lo entienden? Si ustedes hablan de abstinencia, ¿cierto? La reducción del daño creo que aplica, o sea, es una alternativa y es una alternativa que creo que todos tenemos que tener abierto a eso, ¿no? Una apertura, perdón. Pero también tenemos que perfilar el tipo de población que es candidato a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso aquí de Baja California, quienes son candidatos, pues son todos, pero particularmente aquellos que utilizan drogas inyectables. Las drogas inyectables hacen que la persona tenga 8 veces más de probabilidades de contagiarse de un VIH, una tuberculosis, una hepatitis que la gente normal. Y a su vez, lamentablemente, esta situación de vulneración, que las tasas de mortalidad, de mortandad, se eleven considerablemente en esta población. Entonces, para ellos, por ejemplo, en particular, la estrategia de mitigación de daño y de reducción del impacto es fundamental, por ejemplo, más que en otra población. Bueno, pues bien interesante. Aquí pues nos han formulado varias preguntas. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que consume diferentes sustancias? Ya nos habías dicho que habría que verlo en detalle. Pues, ahí es, de pronto lo que me faltó decir es revisar la droga de impacto, ¿no? La de mayor siempre consumo. hay una droga de impacto. Es la que más tenga consumo en ese momento. Ese es. Perfecto. Bueno, Pedro, pues agradecerte por este tiempo, agradecerte por estar con nosotros en este escenario en el marco del segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Ya aquí vamos a poner de nuevo el correo de Pedro para que ustedes lo puedan ver. Escríbanle al doctor Pedro para que puedan resolver algunas inquietudes. Pedro, muchas gracias. ¿Qué queda entonces en este ejercicio? ¿Cuándo vamos a tener resultados de esas investigaciones que ustedes están haciendo? No, pues esperemos. Muchas gracias primero pues por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Gracias David, gracias a la doctora Angélica también. Y nada, pues esperar. Ahorita ya hicimos una propuesta aquí interna al CONACYT, que es el Colciencias de México y el homólogo. Y para ya hacer este tratamiento, ¿no? Si no nos dan luz verde, pues tenemos que seguir investigando y mejorar metodológicamente, ¿no? Entonces, hay que trabajar para los demás y brindar servicio. Así es. Bueno, Pedro, pues agradecerte por este espacio. Gracias a todas las personas que se han conectado. No se vayan, vamos a conectar a la doctora Janet Torres, que nos va a hablar de un tema maravilloso. Pedro, un abrazo gigante desde Colombia. Muchas gracias. Pronto. Hasta luego. Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno. Ya estamos con ustedes, 2 minutos nos volvemos a conectar para la segunda conferencia del día. Congreso Internacional de Psicología Online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva es el contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas.
¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos el ayuntamiento en el ambiente, en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque. Con el aval de ASCOFAPSI, nuestros aliados.